Radio América. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Hoy hablaremos de cómo vivir el tiempo presente con sus dificultades y desafíos, en humildad y en comunión con Cristo Jesús. Meditando en el capítulo 5, versículos de 1 a 11 de la primera carta de Pedro. Una verdadera joya en el camino espiritual de los creyentes. Introducción. El capítulo 5 encierra la carta de Pedro a las comunidades que estaban en Asia Menor. El tono de la carta es exhortativa. En capítulo 5, versículo 12, invita a permanecer firmes en la gracia de Dios. El autor quiere decir a sus destinatorios que no es fácil ser cristiano porque muchos son los peligros que rodean al creyente. Pero no hay que desanimarse porque a partir de Cristo la victoria es segura. La pasión de Cristo es el tema central de la carta, pasión que desemboca en la vida nueva, en la resurrección. Así todo creyente, y mediante la confesión de la fe y la práctica de una vida santa, descubre la esperanza alegre que lo conduce a la salvación. El sufrimiento es solo momentáneo, temporal, pasajero. Es necesario vivir en fidelidad a la palabra de Dios, esperando la llegada del Señor con paciencia y con una conducta moral sin mancha, imitando al Señor Jesús, como Pedro dice en capítulo 4, versículos 1 a 2. Texto. A los ancianos que están entre ustedes, yo soy ancianos como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto, cuiden como pastores del rebaño de Dios, que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todo de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa manos de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuide de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devora. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables.
A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tu fidelidad es grande. Estamos pasando a fin del año 2017. Tu fidelidad es grande. Hasta hoy yo vivo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oración. Gracias tu amor, hasta hoy vivimos por tu bondad. Aunque hicimos cosas malas, pecamos, todavía mantenemos la vida por tu perdón. Que el nuevo año nos traiga una vida nueva. Salud para los enfermos, trabajo para quien busca y paz en la familia y en el mundo. Aumenta nuestra fe para que podamos vivir como Jesús en obediencia y fidelidad a tus mandatos. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Estructura del texto. Exhortación a los ancianos, donde Pedro se presenta a sí mismo como pastor junto a los demás pastores. Se subraya el encargo, la responsabilidad común. Versículos 1 a 4. Exhortación a los jóvenes. Versículo 5. Últimas recomendaciones a todos los creyentes. Versículos 8 a 10. Breve pero significativa alabanza que concluye esta tercera sección de la carta, versículo 11. Comento. Encontramos aquí el tema de la obediencia y de la sumisión, que tienen su ejemplo en Cristo. Eso desvela la verdadera naturaleza de nuestra fe, que es entregarse con humildad y confianza en las manos misericordiosas y amorosas de Dios. Delante de esta entrega, el creyente recibe su exaltación. Se repite aquí el esquema fundamental de la humillación y exaltación que encontramos en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Esquema que tiene su raíz en el binomio muerte-resurrección. El Hijo que se hizo obediente hasta la muerte de la cruz es elevado y exaltado por Dios. Los primeros 4 versículos son una exhortación a los ancianos que hacían parte del grupo dirigente de la comunidad. La tarea de estos supervisores no es de comandar oprimiendo a los componentes de la comunidad, sino de guiar con el ejemplo de su vida. El término anciano caracteriza aquí a aquellos que por edad y experiencia se distinguen de los jóvenes. Para Pablo, designaba quien tenía un don que ejercía en la asamblea local. Primero Timoteos, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación
y a la enseñanza. Pedro se atribuye aquí el título de anciano, como hará también Juan en su segunda y tercera carta, donde se apellida de el anciano, versículo 1. Pedro fue testigo de los sufrimientos de Cristo, pero también de su gloria, segundo Pedro capítulo 1, versículos 16 a 18. Por eso puede exhortar a los creyentes con su experiencia. El invito que él hace a todos los pastores es de cuidar del rebaño de Dios. Él usa las mismas palabras que el Señor le dijo a él en Juan capítulo 21, 16, después que le preguntó por tercera vez, se lo amaba, cuida de mis ovejas. Está muy claro lo que Pedro quiere decir. El rebaño pertenece a Dios y no al pastor. Este solo debe cuidar y preocuparse con la buena salud del rebaño para que nada le falte. Salmo 23. No como hacían los pastores denunciados por Ezequiel en el capítulo 34, que cuidaban de sí mismo y aprovechaban del rebaño por sus intereses. Jesús dijo de estos que no eran pastores, sino asalariados o mercenarios. Juan capítulo 10, 12, Mateo capítulo 9, 36. Dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. El anciano está junto del rebaño y no arriba de él. Su trabajo es de cuidar conforme el Espíritu del Señor Jesús, que vino para servir y no para ser servido. Por eso Pedro nos dejó algunas recomendaciones válidas para todos los tiempos. Cuidar no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere, no siendo tiranos, sino ejemplo para el rebaño, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Responsabilidad de pastor es un ser imitador de Cristo. Unión con Jesús por la fe. Aquí es necesario recordar que no trabajamos para organizaciones humanas o por lucro, sino por Dios. Él nos dará la recompensa a su debido tiempo. Pedro dice enseguida, después de hablar de sufrimiento, que la fidelidad en el servicio será recompensada con una corona de gloria. Encontramos varios textos en la Escritura que hablan de corona. He aquí algunos. 2 Timoteos, capítulo 4, 8, habla de corona de justicia otorgada a todos aquellos que con amor hayan esperado su venida. Santiago capítulo 1, 12, habla que es dichoso al que resiste a la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, invita a no tener miedo de los sufrimientos y a ser fiel, porque les dará a estos la corona de la vida. Como vemos, Dios no olvida los que se entregan al servicio con fidelidad. En Hebreos capítulo 13, versículos 20 a 21 se dice que Dios levantó de entre los muertos al gran pastor
de las ovejas, el Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. Continuando en su reflexión, Pedro habla a los jóvenes que invita a ser humildes y sumisos a los ancianos que están en su ministerio por voluntad de Dios. Escuchamos acá el eco de la carta a los Efesios, capítulo 5, 21 al final 33 y seguida capítulo 6, versículo 1 a 4. Como Pablo nos habló, matrimonio, de matrimonio y amor entre padres e hijos en familia, donde hay una clara invitación a someternos los unos a otros en el amor. El modelo a ser seguidor es el Señor. Sin esta referencia, la obediencia es una obligación, es un peso. El amor lo hace todo liviano. Cuando amamos, obedecemos con placer y no es pesado. Eso ocurre dentro de la familia, entre esposo y esposa, entre hijos y padres, también dentro de la comunidad de la fe, donde hay una dignidad común, pero una diferencia de ministerios, y debemos reconocer el papel de la autoridad para la armonía de la comunidad. Si nos obedecemos unos a los otros en el amor, las cosas se ordenan armoniosamente, sin olvidar que cada uno tiene su rol. Por ejemplo, en la familia, el rol de los padres no es el mismo de los hijos, porque a los primeros les compete el rol de educar o indica a los hijos el buen camino de la vida y de la fe. Hoy parece que se hizo difícil esta obediencia mutua en el amor y que perdemos un poco la dirección y el sentido de nuestra vida. Por eso Pedro invita a los jóvenes a someterse humildemente. Pero también recuerda a los ancianos que no deben dominar sobre ellos, sino que ellos también son llamados a ser revestidos de humildad. Todos somos servidores del Señor. La humildad une, mientras que el orgullo arruina la verdadera comunión de la vida. Todos somos llamados a aprender del Señor Jesús, como dice Mateo capítulo 11, 29, porque Él es apacible, humilde del corazón. Filipenses capítulo 2 y 3 nos invita a no hacer nada por egoísmo y vanidad, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, porque Dios se opone a los orgullosos. Por eso, la sumisión recíproca es la fuerza que une la comunidad que tiene su fundamento en Cristo, la piedra viva sobre la cual nosotros también, como piedras vivas, somos usados para construir el edificio espiritual que es la comunidad de los creyentes. 1 Pedro capítulo 2 y versículos 4 y 5. Porque donde prevalece un espíritu de dominio y prevaricación, solo hay odios, rencores y divisiones. Por eso somos invitados a ponernos el delantal del servicio, como recuerda Juan capítulo 13 versículos 4 a 5 en el episodio del lavapiés. Por eso Pedro habla de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, porque como dice Mateo capítulo 18 y versículo 4, el que se humilla como un niño es el más grande en el reino de los cielos. Además, somos invitados a confiar en Dios, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Dios cuida de todos. Esto nos dice cuánto es importante
que aprendamos a reconocer la fidelidad de Dios y su atención cuidadosa para con cada uno de nosotros. Por eso, oración es más importante. Finalmente, nosotros leamos versículos 8 a 11. Somos invitados a la sobriedad y vigilancia, oración, entregándonos a la oración en silencio y vocal. La confianza en Dios, en su presencia amorosa, no puede nos hacer olvidar de vigilia, porque la tentación siempre está rondando, como dice Pedro, hablando del enemigo que ronda como león, buscando a quien devora. Necesitamos resistir, firmes en la fe, no satisfaciendo a las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7, también invita a resistir, sometiéndonos a Dios, porque somos más que vencedor por amor de aquel que nos amó, como dice Romanos capítulo 8, 3. Pero necesitamos construir sobre la roca, que es Cristo Jesús, para resistir a las tempestades de la vida y del mundo, porque Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Dios, después que padecemos un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará. Así, los sufrimientos son pasajeros, las pruebas son temporáneas y dejarán lugar a la gloria, porque aquí el capítulo 5 cierra con llave de oro. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo nos restaurará, nos hará fuerte, firmes y estables. Como al comienzo de la creación, Génesis capítulo 1 y versículo 1. Hay un Dios creador que creó todo por amor. Así en la obra de la salvación nos encontramos con un Dios de toda gracia. En Él hay la plenitud de la vida que se revela en la creación. Pablo nos dice, Romanos capítulo 1, 20. Esta vida encuentra su actuación y manifestación plena en Cristo, que es la revelación del amor gracioso del Padre. Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera nos amó Dios, envió su Hijo unigénito. Es en el Señor Jesús que Dios Padre nos restaura, fortalece, firma, establece. Tenemos aquí una nueva creación que Dios por medio de Cristo actúa sobre la humanidad y el mundo, como dice Apocalipsis 21 y 5. Yo hago nuevas todas las cosas. De esta manera nos tornamos nueva criatura en Cristo, nuevamente inseridos en el ciclo vital de Dios, compartiendo sus mismas cualidades divinas en contraposición a nuestra actual fragilidad humana por causa del pecado. Tal renovación tendrá la estabilidad de la eternidad de Dios y seremos restaurados para siempre a imagen y semejanza de Dios en Cristo. Delante de este proyecto salvífico, pensado desde la eternidad en nuestro favor y revelado en Cristo, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Sale de nuestro corazón un sincero himno de alabanza y agradecimiento, que se hace un acto de culto y adoración a Dios. A Él sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Esta manera que se encierra la primera carta del Pedro, con un invito a todos los creyentes para que tomen conciencia de la esperanza viva y palpitante que cargan en sí mismo y se vuelvan testimonio fiel, siempre preparados para responder a todos los que piden razón de la esperanza que hay en ellos. Primero Pedro capítulo 3, versículo 15. Mis amigos y amigas, llegamos al final de una meditación. Cuando hablemos de esperanza viva, queremos decir que la fuerza que nos viene de la fe, que es la fuerza misma de Dios, nos hace accionar delante de la dificultad sin dejar de nuestro pasar. Y los desafíos actuales nos derrumben. Amigos, amigas, los creyentes somos en el mundo señal viva de la presencia del Señor resucitado, que quiere renovar, embelezar nuestra vida y del mundo. El invito, como nos dijo Pedro, a lo largo de su carta, es a vivir el tiempo presente con los ojos fijos en el Señor Jesús, orientándonos hacia Él y caminando rumbo a la santidad en el amor mutuo. Les recuerdo que mañana, domingo, último día del año, 31, estaré con ustedes para encerrar este 2017 con más una meditación espiritual. Como Jesús pasó por esta vida y entró en la muerte confiando en el Padre, nosotros también somos llamados a entrar en el nuevo año 2018 confiando en Jesús y dejando el año viejo atrás. Entreguemos este año que pasó con sus cosas positivas y negativas, todas en manos de Dios. Y empecemos el nuevo año con fe y esperanza viva. Y eso que Pedro nos invitó con largo su carta, ¿no? Bueno, que les deseo una noche bendecida. Hasta mañana.